Bueno, pues buenos días y gracias por venir. Lo tenéis en las pantallas por si queréis o podéis seguirlo a la vez allí. Hemos preparado unas pequeñísimas, escasas y breves y creo que aclaratorias pantallas para seguir un poco el discurso por si fuera más fácil. Pero, básicamente, el asunto es que ya no hay un borrador, sino un proyecto que el Gobierno acaba de aprobar, un proyecto de presupuestos de la ciudad para el año 2017, que ha aprobado el Gobierno esta mañana a las 10:30 y algo. Este es un proyecto que acoge bastantes propuestas surgidas de los grupos municipales de PSOE y de ECHA, básicamente. Son propuestas todas ellas que hemos pactado estos últimos días de conversación. Sabéis que el 22 de noviembre hicimos público nuestro borrador, así que los grupos han tenido 4 semanas para analizarlo, estudiarlo, proponer. No todos han propuesto. Hemos incluido muchas propuestas de PSOE y ECHA, ya digo que pactadas, es decir, son conversaciones de varios días en las que los tres hemos alcanzado un acuerdo para este borrador, aunque eso no impedirá que en el periodo de enmiendas cada grupo pueda presentar las enmiendas que considere adecuado. Yo creo que este presupuesto, que por cierto, ahora mismo vamos a lanzar la convocatoria de la Comisión de Hacienda y Cultura extraordinaria para aprobar calendario de aprobación, la vamos a hacer coincidir con la ordinaria, o sea, este jueves 22 habrá la extra y la ordinaria para ahí discutir y aprobar un calendario de aprobación. Yo ya no veo ningún problema sustancial, ni siquiera pequeño, pero en realidad sustancial, el proceso de tramitación lo más rápido posible para que el Gobierno cumpla con su obligación y también el Pleno y la ciudad tenga un presupuesto del año 2017 cuanto antes, arrancando el 2017, en unas cuantas líneas maestras que os quiero relatar ahora. Algunas ya las conocéis obviamente porque se parecen bastante al borrador, pero en otros sentidos han cambiado y mejorado. Las grandes líneas del presupuesto podrían ser estas. Ya dije que comienza a recuperarse la inversión, que va a ir destinada fundamentalmente a la mejora en los distritos y barrios y a la creación de empleo, con 52 millones de euros. Recordad que los últimos días, semanas y meses en las comisiones, al menos de Hacienda, y también en los plenos sobrevolaba una petición compartida por todos los grupos de llegar al menos a 50 millones de euros en inversión para el año que viene. Bueno, a 52. Ya sabéis que se aumenta el IBI para el 1% de las rentas más altas de la ciudad. Para el resto se congela o se bajan todas las tasas y los impuestos mediante bonificaciones, es decir, o hay congelación y además de congelación hay bonificaciones que suponen menos tasas y menos impuestos para la mayoría y más IBI para el 1% de las rentas más altas, debe pagar más quien más puede. Se incrementan un 6,10% respecto al año anterior las partidas dedicadas a derechos sociales y a políticas de igualdad en su sentido más amplio. Por fin, esto era programa electoral esencial de Zaragoza en Común, por fin nacen los primeros presupuestos participativos en la ciudad con un 10,4% de la inversión que van a decidir directamente los vecinos y vecinas en sus distritos. 5 millones, como sabéis, repartidos entre las juntas. Se mantiene también este año la dotación adecuada a los servicios públicos, incluso en casi todos los casos un poco más de dinero para seguir absorbiendo el déficit que teníamos heredado de los años anteriores, que reveló la auditoría de junio de 2015. Como sabéis, de los 55 millones que reveló la auditoría, 30,8 ya han sido absorbidos en este año y medio de gestión de Zaragoza en Común. Queda el resto. Siempre dijimos, siempre, no rectificamos, siempre dijimos que nadie podría absorber ese déficit en un año, sino en 4 de legislatura. Y disminuye el pago de intereses a la banca un 8%. Esto es básicamente gracias a la política fiscal que hemos llevado a cabo sin un solo recorte, pero que ha permitido amortizar deuda. Un 8% menos de pago de interés a la banca. En grandes cifras, el presupuesto consolidado del Ayuntamiento es de 765,7 millones de euros. El consolidado, el específico, es decir, sin las sociedades y patronatos, es de 724 millones de euros, un 3,15% más que el año anterior. Esto es muy importante. Recordad que ciudades como Madrid o como Valencia, por ejemplo, que tiene casi el 30% de su presupuesto gestionado en sociedades públicas y patronatos, son ayuntamientos que
pueden hacer inversiones sin computar en deuda porque van directamente en sociedades. El presupuesto municipal de Zaragoza es mucho más limpio, mucho más exacto y mucho más controlado, porque solo el 5%, en realidad 5,2% de su presupuesto depende de sociedades y patronatos: Zaragoza Cultural, Patronato de Artes Escénicas, Zaragoza Deporte, Ecociudad, Zaragoza Vivienda. El 95% es presupuesto del propio ayuntamiento. Lo digo para cuando vuelvan las viejas mandangas de que somos falsamente la ciudad más endeudada de España, el ayuntamiento más endeudado. No es verdad, porque en las comparativas, si sacamos el enorme porcentaje que otras ciudades gestionan desde sus sociedades, eso no les computa en deuda. Aquí el 95% del presupuesto es del ayuntamiento, solo en 5 de sociedades. Bueno, ya he dicho, un 3,15%, un 3,15% más respecto al año pasado. El año pasado fueron 701 millones. El mayor incremento, como habréis visto, se registra en inversiones, con una partida, como he dicho, de 52 millones de euros, que es un 65% más respecto al año anterior. Gracias, es posible, gracias, como he dicho, a la política fiscal, a las deudas reestructuradas y al 8% menos que tenemos que pagar de intereses a la banca. El esfuerzo más orgulloso y más importante está en derechos sociales, con 101,5 millones de euros, un 6,10% más que el año pasado, y 10,7 millones de euros dedicados a políticas específicas de empleo. He dicho bien, políticas específicas de empleo. Digo esto porque las políticas a las que me refería ahora de vivienda o de inversión o de distritos, por ejemplo, también son directamente creación de empleo. Pero hay 10,7 dedicado a acompañamiento de pymes y micropymes, a formación, a políticas de empleo público y privado. También en grandes cifras hay un 2% menos de dinero dedicado a política de personal, esos son casi 5 millones menos. A pesar de que se contempla la promoción interna, que es un derecho básico de empleados y empleadas públicas, también se contempla la nueva oferta de empleo público, las plazas que vamos a sacar para crear empleo en la ciudad, y también la cobertura de jubilaciones de cualquier trabajador municipal que se jubile, por vez primera desde el año 2011 y 2010. Se van a cubrir todas las jubilaciones. Bueno, pues a pesar de haber contemplado todo eso, hay un 2% menos de dinero. Razones muy sencillas. Ya cumplimos los primeros, además, devolviendo la extra que fue robada a los trabajadores públicos hace un año. El 50% que se robó, no hay que contemplar esa posibilidad. También no está pendiente la sentencia de la policía local que nos podía haber condenado a unos pluses que tampoco tenemos que pagar. Y a pesar de esto que os cuento y del 1% de subida salarial, hay 5 millones de euros, un 2% menos para personal. Prevemos amortizar 53 millones de euros de deuda a largo plazo. Siempre hablo de deuda a largo. 53 millones de amortización. Y eso a pesar de que tendremos que afrontar otra vez unos cuantos millones de euros del FIE, del Fondo de Impulso que nos presta con intereses el Ministerio de Fomento para pagar sentencias condenatorias acumuladas del pasado. Pues a pesar de afrontar esos 25 millones que habrá que asumir, nos vamos a situar en torno a los 722 millones de euros de deuda a largo a finales del año 2017 frente a los 824 que nos encontramos al llegar al Gobierno. Como dijimos hace unos meses, casi 100 millones de euros de deuda amortizada a pesar del FIE. Esto nos va a permitir en muy poco tiempo, espero, salirnos, como también prometimos, del plan de ajuste, mantenernos siempre dentro de los límites legales de endeudamiento y poder ampliar los caminos y las nuevas líneas de inversión que acabamos de empezar a estrenar. Y se consolida la estabilidad presupuestaria, por si lo queréis preguntar, en torno a los 50 millones de euros. A esto me refería antes con el presupuesto consolidado. Solo el 5% del dinero gestionado en el ayuntamiento depende de sociedades y patronatos, frente a ciudades con un 25, un 20, un 30, un 37% de su dinero que va a sociedades, por aquel cuento de la deuda que os contaba antes. Esto lo tenéis en el dossier que habéis recibido, que vais a recibir, lo tenéis directamente allí. Ingresos, antes de destacar algunas inversiones concretas. Ya sabéis que los impuestos directos que cobra la ciudad representan el 42,4% de lo que ingresa el ayuntamiento. Esos son los que se pagan en función de la capacidad, por eso insistimos en hablar del carácter social del proyecto, porque esos impuestos se pagan en función de la capacidad. Los indirectos, los que pagamos todas igual, son el 3,6% de los que ingresamos. Así que los ingresos directos suben un 5,5%, porque allí incluimos la previsión real de recaudación de plusvalías,
que no es tanto que vaya a haber más ingresos de plusvalía como que reconocemos los ingresos reales de la previsión de plusvalía, porque no siempre fueron reconocidos realmente. Ya he dicho antes que sube el IBI para el 1% de las rentas más altas y se congela para todos los demás, y todas las tasas de impuestos bajan mediante bonificaciones. Tenemos previsto vender patrimonio por un valor de 3,8 millones de euros, es fácil saber cómo si lo preguntáis después, y la previsión del dinero que vamos a recibir en principio de otras instituciones es la que tenéis allí. 254 millones de euros en transferencias de instituciones, fundamentalmente del Gobierno de España, porque de esa cantidad solo 13 vienen del Gobierno de Aragón. Por eso es tan importante saber la cantidad directa de la que dependemos en Zaragoza, que son los ingresos directos, los de los impuestos. Y en cuanto a gastos, ya he dicho varias veces, la inversión asciende a 52 millones de euros, supone un 65% más respecto al año anterior, sube un 2,23% el gasto corriente, básicamente para dotar a todos los servicios públicos con la cantidad mínima necesaria para su mantenimiento sin infradotaciones y para ir absorbiendo alguna parte más de aquel déficit de 55 millones que nos encontramos cuando llegamos al Gobierno, del cual, insisto, 30,5 millones largos ya han sido absorbidos. Por eso veréis que las partidas básicas de servicios públicos como limpieza, parques y jardines, transporte, etcétera, tienen todos un poco más de lo necesario para seguir absorbiendo también este año parte de ese déficit. Hemos bajado, como he dicho, un 8,12% el interés que pagar a la banca. Ha sido estupenda la reestructuración de alta velocidad que se formaliza además oficialmente esta semana, porque eso supone un 20% menos que pagar de lo previsto, lo cual directamente va a inversión municipal. Y esto es muy importante también para nosotras, aumenta un 16% las transferencias del Ayuntamiento a Zaragoza Vivienda, de donde vienen la mayoría de las políticas de vivienda y demás cosas, por ejemplo, la linera, y un 14% más al IMEFEZ, que es el instituto público dedicado a la mayor parte de las políticas de creación de empleo. Hay 3 líneas generales en este presupuesto, que ya dije el otro día, y que son básicamente las mismas de nuestro borrador inicial, compartido ahora ya con PSOE y Concha. 1, apuesta por los barrios; 2, derechos sociales; 3, sostenibilidad ambiental. Apuesta por los barrios significa que ponemos en marcha por fin los presupuestos participativos, con 5 millones que los vecinos y vecinas de cada distrito decidirán a qué van destinados en sus juntas, que incorporamos 3 millones de euros mediante un convenio con la DPZ de uso exclusivo en barrios rurales, esto nos es muy importante, y luego me gustaría destacar algunas de las inversiones que los consejeros y consejeras y concejales del Gobierno hemos elaborado en este proyecto de presupuestos. Tenéis muchas escritas, de modo verbal detallo algunas de ellas. A todos los barrios, que por cierto, coherentemente con lo que dijo el alcalde de Santisteve en el debate del estado de la ciudad, no es que sean partidas específicas por barrios, sino partidas para proyectos específicos que se desarrollen en los barrios, que son proyectos de toda la ciudad, porque este iba a ser el año de la consolidación de la política en distritos. Eso dijo el alcalde de Santisteve y eso hemos hecho. Ya sabéis, los nuevos centros sociales en Las Delicias y las mejoras en los de la Jota, Arrabalo San José, la recuperación de la sala de Ternera para un proyecto de formación para el empleo en el Centro Cívico Salvador Allende, las reformas y mejoras en los centros cívicos Tío Jorge Sánchez Punter, el Parque de Bomberos de Casetas, la recuperación de los viejos puestos de Pignatelle y el Parque Pignatelle y su ampliación en un proyecto que se hizo mediante participación ciudadana, el Centro Comunitario de Rosales, el comienzo de la elaboración de su proyecto con 200.000 euros, los casi 600.000 para la parte pendiente de la reforma en la Avenida Cataluña, el Centro Deportivo Municipal Gran Vía, que algunos aún conocemos como la Hípica, que recibe medio millón de euros, el casi millón para el nuevo campo de fútbol de Casetas, esto. Hay una partida muy importante, 2 partidas muy importantes, una para el Parque Torre Ramona y su reforma y otro para el Tío Jorge, que veréis que son cuantías de 250.000 y 200.000 euros, porque después llevan plurianuales, como casi todas las inversiones que estoy citando, porque en la mayoría de los casos es primero la elaboración y luego la licitación del proyecto y después obviamente su ejecución. Por ejemplo, para una escuela infantil en Parque Goya,
y otra escuela infantil en Valdespartera, que son los barrios de la ciudad con más nivel de infancia. Si no me equivoco, el 14% de la población zaragozana es joven, menos de 25 años. Bueno, pero los barrios que concentran niños y niñas menores de esos años, o sea, hasta los 7 años, son Valdespartera, son Rosales del Canal y son Parque Goya. Bueno, pues hay prevista la elaboración de proyectos para escuelas infantiles en Parque Goya y en Valdespartera. Hay una partida de casi 5 millones para obras de renovación menor en los barrios, a definir por los distritos también. Reformamos y mantenemos el jardín vertical de las Delicias. Hay una cuestión muy importante y pendiente hace mucho tiempo, que es mejorar la accesibilidad, suprimiendo postes eléctricos en Valdefierro, primero para elaboración que haremos mediante las empresas privadas y las contratas, por eso la parte inicial es tan pequeña, pero que es muy importante, porque sabéis que las viejas aceras de Valdefierro son, además de muy estrechas, en su mayor parte invadidas por viejos postes eléctricos de madera, que tienen que desaparecer para recuperar el paso de peatones. Esto es muy importante. La redacción de un proyecto para una nueva pasarela en el río Huerva, una partida para el mantenimiento de jardines y zonas comunes de los grupos de viviendas sindicales, una partida para redactar el plan director del futuro de la explanada de Estación del Norte, que habitualmente es poco más que un aparcamiento, una partida de 640.000 euros para crear nuevos mercados municipales y para mejorar los ya existentes. Son algunas de las cosas que hemos planteado en este presupuesto para los distritos. Segunda gran línea, segundo gran eje son derechos sociales. Derechos sociales, que es un área en la que crece un 6,10% su cuantía económica, llegando a los 101,5 millones de euros, con la salvedad de que alguna pequeña parte, por ejemplo el millón dedicado al PICH, al plan integral, no está gestionada por este área, sino por participación por vez primera, pero que deviene de esa misma política de derechos sociales. Allí serían los 2 puntos. Hay 4 estrategias básicas. Atención a las urgencias sociales, impulso a la vivienda social, lucha contra la pobreza infantil y atención a la infancia en todos sus sentidos, el deportivo, el cultural, el social, el material y el educativo, y el fomento del empleo. Eso incluye un plan contra la pobreza infantil, como veis, del prometido 1 millón de euros, con partidas en educación, en cultura y en deporte, porque la pobreza infantil no solamente es material, también de igualdad de oportunidades. Hay un plan de choque contra la crisis, que incrementa hasta un 7% para llegar a los 9 millones, el plan de lucha contra la pobreza energética, la inversión en vivienda pública, que crece un 26% más respecto al año anterior y que llega a los 12,5 millones, las políticas de igualdad, en el caso de las mujeres y contra la violencia machista, que pasan del 1 millón de euros, las reformas prometidas en la Casa Amparo o el albergue municipal, la creación de una nueva que nunca existió, estrategia de desarrollo local sostenible, un plan de apoyo al comercio de proximidad, como prometimos también, y un plan de apoyo a la práctica deportiva, que significa mejorar instalaciones deportivas, crear otras nuevas, renovar centros deportivos y mejorar las piscinas municipales, fundamentalmente, aunque no solo, los vasos que llevan años aportando pérdidas hidráulicas. Y el otro tercer gran eje, en este sentido, el proyecto social de barrios de este presupuesto, es la sostenibilidad y el medio ambiente. Como podéis ver allí, ya sabéis que hemos previsto ahorrar más de 3 millones de euros en el suministro eléctrico, con las medidas de ahorro introducidas que vamos desarrollando cada semana. Eso incluye la Estrategia 2020, que cuenta con 1 millón de euros de lucha contra el cambio climático, un proyecto de renovación de la iluminación mediante LEDs, por ahora en Las Fuentes, en San José, en Delicias y en Actur, en avenidas principales de estos distritos. Hay una partida de 600.000 euros para renovar parte de la flota de vehículos públicos, para sustituirlos con vehículos eléctricos o híbridos, incluidos autobuses. Hay un plan piloto de recogida selectiva de basuras en un distrito que después se ampliará al resto de la ciudad, el fin del desarrollo del plan de movilidad sostenible o la ampliación a los distritos que aún no lo tienen del proyecto bici, que incluye bicicletas y paradas, por supuesto, con casi 2 millones de euros. Y también programas medioambientales vinculados a los proyectos LIFE, al kilómetro cero y a la Huerta de Zaragoza, que también tiene previsto crear varias docenas de empleos con 300.000 euros. Y por ser muy breve, aunque no son ejes básicos, son líneas transversales, igual que el empleo, es decir, la cultura. Porque, insisto, aunque hay casi 11 millones de euros para políticas directas específicas de creación de empleo, casi todo es también creación de empleo.
las obras, las inversiones, las infraestructuras, la vivienda pública, etcétera. Lo mismo con la cultura, cuyo presupuesto crece en 1 millón de euros, y no porque en el área de cultura y economía esté turismo, eso va aparte. Además de eso, crece 1 millón de euros para políticas culturales, que entre otras cosas va a ir destinado a mejorar y ampliar la estrategia del cine que estamos elaborando, la del libro que ya está elaborada, como sabéis, y en proyectos de apoyo al talento local, a la creación y a la descentralización. Ya sabéis el mantra, cultura todos los días, para todos y todas, en todos los sitios. Y aunque hay inversiones físicas que van a equipamientos, más allá del 1 millón de euros de cultura donde crece, porque van a urbanismo, está la finalización por fin de las últimas plantas de la harinera, incluida el mobiliario, y los comienzos de las obras de remodelación y mejoras del teatro principal y del auditorio, las goteras, los agujeros, las obras, el ascensor y las nuevas dependencias en ambos sitios. Y que mantenemos otra vez una partida para memoria histórica de 20.000 euros, como también prometimos. Después tenéis aquí, aunque yo ya no voy a narrarlo, un montón de gráficos que aclaran las cuantías y las partidas por áreas y también por capítulos, y también una comparativa respecto al año 2016, tanto en gastos como en ingresos, como por áreas. Ya digo que es un proyecto que acabamos de aprobar, que nos tiene muy contentas, estamos orgullosas porque creemos que es un proyecto muy bueno, que sin un solo recorte reduce la deuda, que establece grandes políticas en barrios, en inversiones, en derechos sociales y en sostenibilidad, que atiende a todos los distritos, que se aleja radicalmente de las políticas de altos vuelos que tienen que ver con grandes inversiones un poco faraónicas, y que atiende a una realidad diaria y cotidiana en la Zaragoza de la crisis del siglo XXI, más nuestro otro gran orgullo, que son los 5 millones de euros en presupuestos participativos de las primeras, no la primera, pero de las primeras ciudades de España, en ponerlo en marcha, y que permitirá que vecinos y vecinas de cada distrito decidan democráticamente dónde van sus dineros, porque son suyos. Bueno, además de la vertiente pedagógica, porque de este modo casi cualquier ciudadano que lo desee y que se quiera comprometer sabrá cómo y por qué se gestionan las partidas públicas en su ciudad. Ahora, si tenéis cualquier duda al respecto, pues yo intento solventarlas. Ya me adelanto a una, calendario de aprobación. Esto no lo decide el Gobierno, lo decide la Comisión de Hacienda y Cultura. Por eso he dicho que vamos a convocar ahora mismo, en cuanto salga de aquí, la comisión que tiene que aprobar este calendario, que es extraordinaria por normativa, por reglamento, pero que vamos a hacer coincidir con la ordinaria del día 22, que es el jueves próximo. Y esa comisión es la que aprobará un calendario de aprobación, que yo creo que tiene que ser lo más corto posible para cumplir con el compromiso ético y legal de aprobar presupuestos cuanto antes, para comenzar cuanto antes y cuanto mejor el año 2017. Cualquier cosa que queráis que sepa contestar. La inversión ha aumentado respecto al borrador que presentaron hace casi un mes. ¿Exactamente en qué ha aumentado las inversiones? En inversiones en distrito. Estaba situado en 48 millones de euros, fue un borrador, no un proyecto, y como tal borrador había incluso dineros que no habíamos definido para que fueran partidas que nos permitieran hablar con los demás grupos y consensuar un destino, y por eso, más algunas de las inversiones en distritos, ha subido a 52 millones de euros. En distritos. Eso, en realidad aquí no hay partidas con padre y madre. Lo más importante de eso, creo que es muy democrático y creo que muy inteligente, es que este proyecto está pactado con PSOE y CHA, sin que eso signifique que no vaya a haber enmiendas por cada grupo para enmendarlo. Son cosas diferentes, pero es fruto del trabajo de discusión durante, iba a decir un mes desde que lo hicimos público, de los últimos días con los grupos. Creo que ha sido el presupuesto más transparente de la historia de esta ciudad, puesto que el propio borrador y no el proyecto ya lo hicimos público el día 22 de noviembre. Hoy mismo este proyecto está colgado ya en la web, creo que ya mismo está colgado, Marina, o en minutos estarán subiéndolo. Entonces no hay partidas con padre y madre, son partidas consensuadas. Y algunas, perdona David, y algunas de ellas, estas y otras, me atrevo a decir consensuadas entre 5, aunque no ha habido un diálogo tan fluido en ese sentido. Pero, por ejemplo, el 1 millón de euros dedicado a la lucha contra la pobreza infantil se ha dicho y defendido por todos los grupos, por los 5, tanto en comisión como en pleno.
o la inversión que tenía que alcanzar los 50 millones de euros se ha defendido por todos los grupos, tanto en comisión como en pleno. Van en 52, con lo cual, sí o sí, hay partidas y proyectos que obedecen a la posición común de los 5 grupos del pleno. Perdona, David. No, perdóname, es que no digo nada. No hay un micro por ahí. La cuantía global. Sí. No, hemos hablado, ya dijimos, ya sé que os parece un rollo farragoso mío, pero es que yo siempre hablo lo mismo, de la cultura de paz. Eso significa hablar, hablar y querer estar juntos, significa cultura de paz. Lo que hemos hecho ha sido presentar un borrador que no proyecto en su día para conversarlo. Y allí había partidas que no estaban destinadas a nada, que estaban dispuestas para poder hablar con todos los grupos. Y además de eso, estas conversaciones de los últimos días han permitido subir, quitar, poner, bajar de uno a otro sitio. Por eso este proyecto puede ser aprobado rápidamente porque es de consenso. Lo que ha pasado es que hemos hablado, hemos llegado a acuerdos y hemos visto los intereses de fundamentalmente PSOE, ECHA y Zaragoza en Común y dónde poner el acento en cuanto a las partidas. Ya sabéis que desde el principio las áreas que más les importaban eran urbanismo, que incluye equipamientos, y derechos sociales, que incluye vivienda y educación. Bueno, pues allí hemos trabajado especialmente. En cuanto a la subida de IBI que dices para las rentas más altas, ¿en cuánto se estima esa? Eso ya lo sabéis, eso fue la aprobación de ordenanzas hace 2 meses, fue las ordenanzas que son previas al presupuesto, porque un presupuesto no puede hacerse sin saber cuánto vas a ingresar. Las ordenanzas regulan es precisamente eso, y hay una subida de un 15%, que es la suma de lo que sube en el coeficiente que decide el ayuntamiento y, sobre todo, la obligatoriedad del Ministerio, porque sabéis que el catastro básicamente es una cosa que gestiona el ayuntamiento, pero que deriva de aquel horripilante catastrazo del año 2013 impuesto por el Gobierno de España. Entonces, hay bonificaciones y congelaciones en todas las tasas, excepto en el IBI, para ese 1% de renta más alta, es decir, aquel que tiene rentas en sus cuentas que son de las sociedades que gestionan, facturan más de 1 millón de euros al año. Eso supone más de 3 millones de euros de ingresos. Es decir, de ese 1% más rico podemos captar 3 millones de euros más para repartir entre la mayoría de la población. Al 98% se le congela o se le rebaja el impuesto con bonificaciones y al 1% se le sube. 3 millones largos más de euros que repartir. Se llama política distributiva. Bueno, y Constitución Española, artículo 35, 45. Por las conversaciones que ha habido con los grupos, ¿qué peticiones, sobre todo de PSOE y de Junta, cree que se quedan en la gatera con este proyecto? Básicamente ninguna. Otra cosa es lo que luego en las enmiendas ellos se reserven para presentar como tal. Pero básicamente ninguna. Las que se quedan son las que los grupos hayan decidido que prefieren trabajar como enmiendas previamente. Pero también me gustaría que ese proceso fuera de consenso, o sea, de aquí a que cuando se decida cuál es el plazo, se acabe el plazo de presentación de enmiendas, etcétera, y se voten, también me gustaría seguir hablando con los grupos para ver cómo las enmiendas pueden pasar o no pasar y que sean de consenso. No de 5 grupos, de 3, porque los disensos obvios con la derecha son infinitos, pero infinitos. En cuanto a la renovación de vehículos en el... No, sí, que te digo, que es mía, el problema es mío. Perdona. En cuanto a la renovación de vehículos en el ayuntamiento, ¿se incluye en esa partida también lo que se dijo en un principio de que se iban a invertir 20.000 euros en bicicletas? No. Hay una partida diferente que es de 1,8 millones de euros a lo de memoria para el proyecto BICI, que es la extensión del proyecto a los barrios que aún no lo tienen. Eso incluye, obviamente, las paradas y los vehículos, las bicis. La compra de vehículos son vehículos de motor, híbrido o eléctricos, y son básicamente coches de policía, flota municipal, aparte queda también el camión de bomberos y también algunos autobuses, porque sabéis que la mayoría de los autobuses los ha de comprar la propia contrata. También eso está negociando. Ya dijimos que habría nuevos buses este año. Entonces, en la flota municipal sí que serán La bici no. inscritos para el ayuntamiento. Incluida la policía local, para tener cuanto antes una flota no contaminante. ¿Los 3,8 millones de patrimonio, de patrimonio, corresponden?
Solares, pero básicamente el antiguo, ¿cómo se dice?, conservatorio de la calle San Miguel. Solares varios, piezas pequeñas que hay por la ciudad, patrimonio a la venta disponible, pero básicamente el gran grueso es del antiguo conservatorio que hay en la calle San Miguel. ¿Sabéis cuál? Ahí al lado de las viejas eléctricas. Un edificio preciosísimo, además. No, claro. Eso es porque no se puede. Eso es porque no se puede. En los presupuestos, tú puedes justificar los gastos como decidas, porque para eso lo planteas, porque es una previsión, un presupuesto. En los ingresos, no. Tú no puedes contemplar ningún ingreso que no esté justificado jurídicamente. Es decir, mientras no haya aprobada en las Cortes de Aragón una ley de capitalidad que defina la cuantía exacta que aportar a la ciudad, tú no puedes incluir eso en tu presupuesto, no es legal. Por eso no hay. Perdona, ¿lo tienes, David? Porque no se puede, o sea, tú puedes contemplar como ingreso aquello que ya es un ingreso, aunque sea un ingreso reconocido, no ejecutado todavía, pero como no existe ley de capitalidad, y aunque existiera, tampoco tendría una cuantía definida, no la puedes poner. Y aunque supiéramos aún, yo qué sé, cuál es la cantidad que maneja la comunidad autónoma, etcétera, para ese concepto, tampoco podríamos incluirlo mientras no exista una aprobación formal en las Cortes. Entonces, como no existe, no se puede poner. Sí, perdona. La amortización de la deuda de 52 millones a largo plazo, con largo plazo. 53 de amortización, dices. 53. Con largo plazo se refiere durante toda la legislatura. No. Me refiero a la deuda a largo plazo. Sabéis que el ayuntamiento tiene 27 créditos a corto y a largo. Los créditos de corto plazo van y vienen. Por ejemplo, a final de año siempre es obligatorio establecer nuevos acuerdos con los bancos mediante concurso para tener capacidad ejecutoria financiera, es decir, tener dinero disponible. Eso tal cual llega casi acaba. Hablamos de la deuda a largo plazo. Las deudas acumuladas del pasado, que son créditos hipotecarios o préstamos en su día. Algunos de ellos al 1%, algunos de ellos al 5%. Entonces, haber reestructurado algunos, como Zaragoza Alta Velocidad, o haber amortizado deuda en el resto, nos permite hacer inversiones. Y la previsión ahora es que este año 2017 vamos a amortizar 53 millones de euros. Con lo cual, a finales del año 2017 deberemos más de 100 millones menos. Eso está muy por debajo de las previsiones que el plan de ajuste aprobado hace 3 o 4 años tenían. O sea, estamos mejor que lo que prevía el plan de ajuste sin un solo recorte. Es dinero que amortizaremos y que rebajará la deuda. A eso me refería. Los 13 millones de ingresos del Gobierno de Aragón, ¿a dónde van? Bueno, la mayoría, por no decir el 100%, son finalistas, porque son mediante convenios. Convenios de comedores, convenios de escuelas, convenios de políticas de igualdad, escuelas infantiles, bla, bla, bla. ¿Sí? Y los otros 3 que planteamos nuevos son 3 millones de convenio con Diputación Provincial para obras en barrios rurales, porque la DPZ no actúa en los barrios urbanos, solo en los rurales que tienen esa doble consideración jurídica y real de barrios de la ciudad, pero vida de pueblo. ¿De continuismo? Así. Bueno, lo hizo una portavoz nada más. ¿Qué ha cambiado sustancialmente este proyecto? Bueno, para empezar, ni de lejos, iba a decir otra cosa, pero ni de lejos, pero vamos, ni harto vino, era continuista este proyecto de presupuestos. Ni de lejos. Una cosa fundamental en la que ha cambiado era que hay inversión, 52 millones de inversiones, había 48. Hay, por ejemplo, muchas más inversiones en distritos. En esencia, seguramente no habrá cambiado muchas cosas nuestro borrador, pero hay una cosa muy importante que he dicho al principio y he repetido después y digo ahora, es que este es un proyecto de borrador, un proyecto de presupuestos consensuado con PSOE y CHA. Es muy importante. Siempre dijimos, vamos a hablar, hacemos público nuestro borrador por vez primera para discutirlo. Lo hemos discutido y 4 semanas después tenemos un proyecto que ya tiene, en principio, el ok de PSOE y de CHA. Insisto,
sin que eso no impida que luego pueda haber presentación de enmiendas. Uno de los aspectos más criticados del borrador por parte de creo que todos los grupos eran ciertas partidas de alcaldía de propaganda, publicidad, comunicación y demás. ¿Se han eliminado los despidos en definitiva? No, y la palabra propaganda es ofensiva. La palabra propaganda no existe en este borrador ni la intención del gobierno. Es publicidad y comunicación, que son tres cosas distintas. Hacemos comunicación y publicidad, no propaganda. Y dos, eso tiene que ver con una cosa muy importante, la inversión necesaria para que las comisiones ordinarias mensuales, que como mínimo son 5, igual que los plenos, puedan ser retransmitidas mediante la web municipal vía streaming. Y eso son inversiones en cámaras y personal técnico que las atienda. Para empezar, para seguir, ahí está la extensión del tablón municipal, que sabéis que es una vieja idea de comunicación que creo muy útil, que reciben algunos medios de comunicación y otros no. Y si queremos extenderla, por ejemplo, al Heraldo, pues hay que ampliar esa partida. Y luego está otras partidas que tienen que ver con la comunicación directa, por ejemplo, en la traducción del lenguaje de signos. No deberíamos hacer transmisión en streaming de los plenos ni de las comisiones sin lengua de signos como traducción, como hicimos ya en el debate de Estado de la Ciudad. Son partidas así de básicas, por ejemplo. Y luego partidas de explicación a las que, recuerdo, obliga la ley, porque la ley estatal hay una partida mínima de publicidad institucional que tiene que ver con la comunicación oficial en cuanto a la publicación de ordenanzas, a la publicación de presupuestos o incluso de grandes ideas o aprobaciones del gobierno. Tiene que ver con eso, pero eso que yo sepa no es propaganda. Digan lo que digan algunos grupos, eso es comunicación y publicidad. Si desapareciera vía enmiendas, lo que estaría desapareciendo es la inversión en streaming para las comisiones, que es un derecho básico que en el siglo XXI las tecnologías lleven los debates políticos de la ciudad a cada ciudadano y ciudadana, y otra, algunas inversiones publicitarias en medios de comunicación. ¿A cuánto asciende la inversión publicitaria en medios de comunicación? Oh, chiqueta, ¿a cuánto? Pues es miserable, la verdad, es bastante poco. Pero vamos, recuerdo que hubo el dinero dedicado a publicidad institucional, que es como se llama, es bastante más bajo de lo que había, porque lo primero que hizo el alcalde, o lo segundo, cuando llegó a la alcaldía, fue reducir el mucho, casi del todo, los gastos de protocolo y los gastos de publicidad. Un 48% menos de publicidad de lo que hubo en su día. Lo cual significa que, insisto, la partida que ahora se contempla es por lo que os he contado, la extensión del tablón, lengua de signos y básicamente el desarrollo de la transmisión por streaming en la web municipal de las comisiones, igual que hacemos con los plenos. Era un 48, ¿verdad, Ana Marina? Un 48% menos. Sí, un 48% menos en 2016 de lo que nos encontramos al llegar al gobierno en 2015. Pues aquí hemos trabajado mucho y muy bien con PSOE y con CHA. El último día y a última hora el portavoz del Partido Popular trajo unas cuantas propuestas no cuantificadas, eran propuestas no cuantificadas, eran propuestas de inclusión, que tenían que ver con cosas que ya existían en nuestro proyecto, lucha contra la pobreza infantil o Rosales del Canal o la pasarela del río Huerva. Y el resto que proponiera acabar con el tranvía, era acabar con el proyecto del Parque Pignategui, acabar con el proyecto de los depósitos de Pignategui y así. Y Ciudadanos oficialmente no ha traído ninguna. Pero vamos, que el trabajo real ha sido con PSOE y con CHA. Los demás... ¿Algo más? Pues sí, estamos muy contentas, mucho. Bueno, pues ya está, ¿sí?